la hipótesis del mundo del ARN, que ahora les voy a explicar qué es y qué significa, es utilizada para explicar el origen de la vida. Durante mi doctorado hemos ido un poco más allá de esta hipótesis y hemos tratado de pensar cómo este ARN pudo generar sus propios compartimentos, que son los que vemos en estas fotos. Estas son unas fotos del microscopio, donde el ARN ha generado estas gotas, ¿no? Eso lo vamos a ver dentro de la charla. Durante el doctorado yo tenía la curiosidad o tuve esta pregunta de cómo es que surgió la primera célula. Cómo algo tan complejo como una célula pudo surgir a partir de la nada prácticamente, ¿no? De moléculas que estaban disponibles a partir de la química que existía en una tierra prebiótica, ¿no? Así como dijo Luz, que estaba en una tierra que recibía meteoritos, que tenía erupciones volcánicas. Entonces, ¿cómo de este ambiente pudo surgir una célula? Es importante resaltar, ¿no?, que es muy poco probable que una célula haya surgido espontáneamente. Yo tengo una metáfora en el laboratorio, ¿no? Es como, imagínate que tienes una rana, ¿no?, o un animal, o una bacteria, la licúas, y ese licuado tiene exactamente lo mismo que tenía la bacteria, pero ya no está vivo, ¿no? Tiene exactamente los mismos materiales, tiene el DNA, tiene las proteínas, pero ya no está vivo. O sea, hay algo más, aparte de solo los materiales, pero cómo estos se organizan en un sistema que sea funcional, ¿no? Entonces, esa fue mi pregunta. Se puede ir de moléculas simples a formar una célula que es compleja? Y este proceso es evidentemente paulatino y va a tener aumentos en complejidad a lo largo del tiempo. Un punto de partida interesante es ver las células de hoy en día, ¿no? Esta es una foto del microscopio de unas células. No sé si es mi cursor. Aquí está el núcleo de la célula y esta sería la membrana de la célula. Aquí los bordes. Todas las células, bueno, todos los organismos tienen células. Las células es la unidad básica de la vida. Y todas las células tienen tres características muy importantes. Todas tienen una membrana que las separa de su ambiente. El interior de una célula es completamente diferente a su exterior. Tiene proteínas en altas concentraciones, tiene moléculas que no se encuentran fuera, y eso le permite a la célula regular su interior, su ambiente, donde van a surgir reacciones o llevarse a cabo reacciones. Estas reacciones son la tarea del metabolismo, otra de las características que tiene la célula, y el metabolismo les permite a las células utilizar energía. ¿Para qué? Para crecer, para reproducirse, para incluso moverse, diferentes actividades que tiene que realizar la célula. Y por último, todas las células tienen la capacidad de guardar información. Y eso es algo muy importante, porque una célula tiene que replicarse y esta información de la célula, digamos, la célula 0, tiene que pasar a la célula 1 y así a lo largo del tiempo. A lo largo de ese tiempo también van a haber mutaciones y es por eso que la capacidad de guardar información, que también conlleva a tener errores en el momento que esta información se propaga, lleva a lo que es la selección natural, o lleva a la evolución a través de la selección natural. Entonces, para hacer un recuento de este slide, el ADN, que todos conocemos, sirve como la molécula que guarda la información en las células, y las proteínas son las responsables del metabolismo. Entonces, el ADN es una molécula muy grande, es compleja, como las conocemos hoy día en las células, y las proteínas también son moléculas complejas, son polímeros los dos. Un polímero es una molécula grande que tiene diferentes unidades repetidas, monómeros, ¿no? Entonces, como todos somos de diferentes backgrounds, quiero explicar un poco más qué es el ADN, cómo verlo. El ADN es un polímero, como ya les dije, y está formado estas son las unidades. Se llaman nucleótidos. En el caso del ADN son desoxirribonucleótidos. Un nucleótido está formado por un grupo fosfato, aquí, un azúcar y una nucleobase. Existen 4 diferentes nucleobases. Tenemos adenina, timina, guanina y citosina en el ADN. Y entonces, un polímero, un ADN, un ácido nucleico, sería una secuencia de estas adeninas, timinas, guaninas. Entonces, y así, en esta secuencia, es como el ADN puede guardar la información. Entonces, por ejemplo, en este gráfico vemos adenina, timina, guanina y citosina.
Y si cambiamos el orden de estos compuestos, de estas bases, sería otra secuencia completamente diferente. Pero el ADN nos ofrece una característica más, que es importante para las células y para el origen de la vida. Y es la capacidad de formar emparejamiento de bases. O sea, la adenina siempre se va a emparejar con la timina, perdón, y la guanina con la citosina. Entonces, si nosotros conocemos la cadena de la izquierda, siempre vamos a saber la cadena de la derecha, ¿no? Porque siempre es, en este caso, el naranja con el azul y el verde claro con el verde oscuro. El ADN normalmente se representa como una doble hélice y estas son cada una de estas cadenas que hemos visto. Y esta característica de doble hélice y de tener dos cadenas complementarias permite al ADN replicarse. En las células, en el ciclo celular, este ADN se abre y empieza a polimerizarse a ADN, ¿no? En este nuevo ADN serían estas líneas rojas. Y vemos que al final de este proceso tenemos dos moléculas de ADN donde antes teníamos una, pero la mitad de la nueva molécula es de la molécula antigua y la mitad es de la molécula nueva. Entonces, esta capacidad que tiene el ADN de emparejamiento de bases permite al ADN replicarse, porque las proteínas pueden leer esta secuencia azul y generar la roja, ¿no? Y esa es una característica importante para guardar la información a lo largo del tiempo, porque si no tenemos un mecanismo de replicación, las moléculas tienen un tiempo definido de vida y decaerían, ¿no? Se destruirían con el tiempo. Entonces, como tiene un proceso de replicación, el número de copias puede aumentar con el tiempo y se puede conservar esa secuencia. Si vemos las células hoy día, tenemos ahorita el concepto de que el ADN es el que guarda la información. Esto es importante, y el ADN va a ser después traducido a ARN. Este ARN vamos a ver que es clave para el origen de la vida, bueno, en una de las hipótesis que vamos a discutir después. Y el ARN en las células genera al final una proteína. Transporte de información de ADN, ARN y proteínas se llama el dogma central de la biología. Si hacemos un zoom al ARN y vemos cómo está compuesto, vemos que también es similar al ADN, tiene nucleótidos, tiene una secuencia, y las células pueden leer esta secuencia para hacer una proteína. Entonces, por ejemplo, en este caso AUC es un aminoácido, en este caso es isoleucina, eso no importa, y este código se conoce como el código genético. Y todos los organismos del mundo comparten el mismo código genético. Lo que demuestra que las células se originan de un mismo antecesor, ¿no? Que tienen un progenitor común, un ancestro en común. Entonces, el ARN es un poco diferente al ADN. Ese es el ADN que hemos visto hace un rato, pero el ARN tiene aquí dos diferencias. Una es este uracilo, es una base un poco diferente aquí, pero la más importante es esta, que el ARN tiene, eso se llama un grupo hidroxilo, aquí en esta posición, este no lo tiene, y esto le permite al ARN actuar como enzimas en algunos casos, como enzimas como las proteínas. Entonces, lo interesante del ARN es que dependiendo de la secuencia que tiene, puede ser una enzima y guardar la información como el ADN. O sea, puede cumplir las dos funciones. Entonces, nosotros pensamos, en el origen de la vida, habían reacciones químicas que sucedían. Y esas reacciones probablemente han generado estos nucleótidos de ARN. Entonces yo lo veo así como un océano, ¿no? Donde existían estos nucleótidos. Y una vez que estos nucleótidos estaban presentes, se podían polimerizar para hacer estas secuencias de las que hemos hablado. Entonces, estas secuencias tienen diferente orden. Por ejemplo, aquí tenemos 3 rojos, uno azul, uno verde, ¿no? Y cada una sería diferente. Y dependiendo de la secuencia, tal vez de estas secuencias surjan ARNs que puedan tener ciertas funciones, como por ejemplo un ARN que se pueda replicar a sí mismo o que pueda catalizar una reacción X. No sé. Para darles un ejemplo, este sería un ARN corto de 4 nucleótidos. Tenemos adenina, uracilo, guanina y citosina. Pero imaginemos que hacemos un ARN de 10 nucleótidos, de 10 unidades repetidas. Existe 1 millón de moléculas diferentes que, si las arreglamos, los nucleótidos de diferente manera.
Entonces tenemos 1 billón de secuencias diferentes, y esto es gigante, porque imagínate que muy probablemente exista una molécula que pueda hacer una actividad, que pueda tener una actividad catalítica, y eso sería importante para el origen de la vida. ¿Cómo sabemos esto? Que esto es posible, porque en el laboratorio se han hecho experimentos a partir de la década, a finales de los 80 y a principios de los 90, donde uno empieza con 10 a la 15 secuencias diferentes de ARN. 10 a la 15 es más de, es un número muy grande, es más de 1 millón de millones. No, sí. Uno puede empezar con secuencias completamente diferentes y las pone en una situación que te permite seleccionar las que funcionan. Digamos que tú quieres que la molécula que selecciones sea buena para, no sé, digamos, juntar 2 fragmentos. Entonces las seleccionas y de ese 10 a la 15 tal vez vayan a haber 10 moléculas que funcionen, de estas 10 a las 15. Lo que haces después es amplificar y introducir mutaciones en esta amplificación del RNA. Y así, sucesivamente, como un esquema evolutivo, puedes llegar finalmente a una enzima de ARN que tenga alguna actividad que sea importante para su replicación, por ejemplo. Este es un ejemplo de un resultado de laboratorio. Después de 20 ciclos de evolución, se creó esta enzima. La enzima es el lado verde, vemos aquí. Esta enzima tiene la actividad de unir estos 2 fragmentos. Aquí está flechita. Y esta enzima, como el fragmento es complementario, de lo que hemos hablado hace un rato, el fragmento también puede ligar una versión rota de esta enzima, y así pueden estar en un ciclo de replicación, el fragmento con la enzima. Entonces, el mundo del ARN nos postula que en un principio el ARN cumple 2 funciones. Guarda la información en su secuencia, y esa es la función del ADN de hoy día, y además puede funcionar como un catalizador, como estamos viendo aquí, cataliza esta reacción, ¿no? de unión de estos 2 fragmentos, que es la función que tienen las proteínas hoy día. Entonces el ARN existiría en esta molécula que después da origen a estos 2 sistemas de ADN y de proteína. El ARN también tiene que haber tenido una evolución, entonces hemos empezado, por ejemplo, de ARNs muy sencillos, que con el tiempo se van haciendo más complejos, que surge, por ejemplo, un ARN que puede polimerizar, o sea, que puede generar secuencias de ARN a partir de diferentes nucleótidos que estén en el ambiente. Este mundo después va a tener secuencias de que hacen diferentes reacciones, que tienen diferentes actividades, y esto se conoce como el mundo del ARN, ¿no? Y esta es la imagen que se tiene del mundo de ARN hasta, yo diría, 5 años, un mundo dominado por solo ARN, pero nuevos avances en química prebiótica demuestran que los mismos ciclos que generan el ARN, les parecerá conocido, ese es un uracilo, y ese es un precursor de los nucleótidos. Entonces, las mismas rutas que pueden haber sucedido en el ambiente para generar los nucleótidos, también generaron otros precursores de aminoácidos, por ejemplo. Entonces, no es factible creer que solo estaba el ARN en este océano, ¿no? Y hay características interesantes cuando se empieza a mezclar ARN con otras moléculas, y eso es parte de mi trabajo. Uno de los postulados más interesantes para el origen de la vida habla de los coacervados. Y los coacervados es la formación de estos gotas que vemos a partir de diferentes moléculas. Esta fue postulada en 1957 por Oparin, ¿no? Y habla de cómo generar compartimentos a partir de moléculas simples. Más recientemente se han estudiado estos compartimentos, pero déjenme explicarles un poco cómo funciona esto. Estos compartimentos se forman, y esto está en inglés porque me gusta esta cita, pero voy a leerla, es a través de una separación de fases. Cuando tú tienes, por ejemplo, agua y aceite, como vemos en esta imagen, las fases se separan, y tienes unas gotas de aceite y el agua, ¿no? El proceso que vemos de estas gotas se llama coacervación compleja.
que es cuando moléculas que están cargadas positivamente, que están cargadas negativamente, interactúan entre ellas, se neutralizan y forman una fase nueva. Y esta fase se le llama el coacervado. Entonces, existen coacervados de ARN, y eso ya se ha estudiado. Por ejemplo, si tenemos poliuricilo, que les había comentado, y lo mezclas con moléculas que están cargadas positivamente, generan estas gotas. Estas gotas tienen la capacidad también de concentrar el material, ¿no? Si el material antes estaba disuelto en un mar, se concentra 1000 veces, 10.000 veces en estas pequeñas gotas, ¿no? Y eso es importante para las reacciones. Esos son sistemas, por ejemplo, que han secuestrado una enzima de RNA dentro de ellos. Y también lo vemos en la biología de ahora. Las células, este es un ejemplo de un nucleolo, y el nucleolo es un compartimento que se separa del resto del nucleoplasma a través de este fenómeno de separación de líquido-líquido. Esto se da por la interacción entre diferentes proteínas. Este, por ejemplo, es un embrión de C. elegans, y este embrión, vemos aquí estos puntos, estas son gotas que surgen por la interacción de cierta proteína con el ARN, ¿no? Y esto es importante para el desarrollo del embrión, porque donde están estas gotas que vemos, se llaman pig granules, estos gránulos, es donde se va a definir qué parte del embrión va a ser la parte de las gónadas, ¿no? Entonces, mi proyecto trató de unificar este mundo del ARN, donde solo vemos ARN suelto, o las ribosimas, con el mundo de los coacervados. Usar las ribosimas para generar estos compartimientos. Entonces, vamos a usar esa enzima que les enseñé antes, ARN o RNA, escrito, con péptidos que sean cargados positivamente. Y vamos a usar estos dos aminoácidos. Lisina tiene una carga positiva, y arginina, que también tiene una carga positiva. Ese es un grupo guanidino y ese es un grupo amino. Entonces, el concepto es el siguiente. Tenemos la ribosima, tenemos los péptidos, tienen cargas diferentes. Estas cargas se atraen, opuestas se atraen, y forman gotas. Si vemos el proceso, ¿no? Se neutralizan el RNA, y cuando están neutralizados, cada uno de estos complejos les gusta más estar entre ellos que estar rodeado de agua. Y de hecho, para los que les gusta un poco de termodinámica, este es un proceso entrópico. O sea, como se libera mucha agua, ese proceso está favorecido porque aumenta el desorden del sistema. Entonces, una vez que estos complejos existen, interactúan entre ellos y forman las gotas. Durante el doctorado yo analicé diferentes gotas, analizamos diferentes péptidos para hacer diferentes gotas, y les quiero mostrar algunos de los resultados que tenemos. Uno de los experimentos que hicimos, por ejemplo, es hacer gotas con ARN, el mismo ARN de dos colores, uno cian y otro magenta, y queríamos ver si estas gotas, cuando se fusionan, así como cuando uno ve que se fusionan gotas de aceite, ¿no? El ARN se puede mezclar, ¿no? Digamos que se puede mezclar, entonces tenemos una correlación de 1 entre los dos colores, está mezclado. Y si las gotas se pueden fusionar, pero los contenidos no se mezclan, como si fuera una fase sumamente viscosa, tipo miel, digamos, le damos una correlación de -1, ¿no? Entonces, hicimos estos experimentos, y esto es lo que vemos para una de las gotas. Entonces, esto nos puede generar, vemos que podemos cambiar las propiedades materiales del sistema. Otro experimento que hemos hecho para evaluar estas gotas es ver cuando dos gotas se juntan, medir el tiempo que se demoran en fusionarse, ¿ves? En redondearse otra vez, y esto lo vemos aquí. Medimos el eje mayor y el eje menor cuando se fusionan las gotas, y cuánto tiempo se demora. Y esto nos da una medida de qué tan viscosa, qué tan poco fluida es la gota, mejor dicho. Esta medida se llama inverse capillary, la velocidad capilar inversa, y es el ratio entre la tensión superficial. La tensión superficial es lo que empuja a las gotas a juntarse, y la viscosidad de las gotas, ¿no? Entonces, ya para terminar, estos 20 minutos, quiero decirles qué significa todo esto para el origen de la vida, ¿no? Mi trabajo.
En el trabajo hemos demostrado que una enzima de ARN puede formar su propio compartimento, estas gotas que vemos, que los diferentes péptidos con los que interactúa esta enzima modifican las propiedades materiales y al final también afectan la enzima. La enzima no es igual de activa en las gotas que son viscosas que en las gotas que son más líquidas, por ejemplo. Y la idea es que ese tipo de compartimentos puede haber constituido los primeros pasos para empezar con la evolución darwiniana, ¿no? Una vez que uno tiene compartimientos, la evolución darwiniana puede empezar. Y esto lleva al incremento de complejidad que eventualmente resultó en el origen de la vida. Y con eso quiero agradecer a mi instituto, el Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, al Boehringer Ingelheim Fonds, que me pagó el doctorado, y a la Volkswagen Stiftung, que es el fondo Volkswagen. Bueno, los del laboratorio, en especial a Bjorn, postdocs Anatol y Joy, y a mis asesores de tesis. Con eso estoy libre a sus preguntas. Muchas gracias. Hola, sí. Sería mejor si pueden escribir sus preguntas para que no sea tan desordenado. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu presentación. En verdad, excelente. Quería hacerte una pregunta antes de empezar con la ronda de preguntas. Sí. ¿Qué otras teorías explican los compartimentos, aparte de la de los coacervados? Claro, o sea, hay bastantes trabajos que utilizan vesículas, ¿no? O sea, formar una membrana lipídica y secuestrar el ARN dentro de esta membrana como si fuera una célula. También eso se ha Tienes que escucharlo, pero al menos opines algo con tu amiga. lo que se demuestra, lo que también, lo que también, o sea, puedes formar unas vesículas, se llaman Giant Unilamellar Vesicles, son vesículas gigantes unilamelares, donde uno secuestra reacciones, por ejemplo. Y bueno, y la idea es que aparenten una célula. Una amiga que trabaja en otro proyecto, su proyecto es, por ejemplo, hacer estos GUVs y secuestrar coacervados dentro. Una característica de los coacervados que no expliqué es que es un medio que está bastante, ¿cómo se dice en español? Crowded, aglomerado, todo está muy concentrado dentro de estas gotas. Y es más similar al ambiente que tienen las células, ¿no? Porque las células, el citoplasma es súper denso, está lleno de proteínas, está concentrado. Entonces, estas gotas simulan mejor el citoplasma de las células de ahora que simplemente una solución con una vesícula. Y hay otros trabajos también que demuestran que si uno tiene coacervados es mucho más fácil construir una membrana alrededor. Entonces los coacervados pueden ser como el primer escalón y de ahí construir la membrana. Y eso ayuda. Ok, dos preguntas. Una es, ¿cuáles serían las debilidades entonces de esta teoría de los coacervados? Y número dos, alguien pregunta si puedes explicar en papayita qué es un coacervado. Ya, vamos a la primera. Las limitaciones, me dijiste, ¿no? Sí, limitaciones. Sí. Bueno, uno de los problemas es que como no tenemos una barrera, como una membrana, las moléculas pueden entrar y salir, ¿no? Eso sería una limitación. De hecho, con uno de los reviewers, ¿no? Nos dice, ¿cómo sabes que la reacción de tu enzima pasa dentro de los coacervados si es que puede salir? ¿No? Pero vemos que en los coacervados que hemos hecho nosotros, el de RNA se queda adentro, no sale. Pero está expuesto todavía al exterior, o sea, no es como una célula que está más o menos cerrada por su membrana. Otra debilidad es que cuando nosotros formamos estos coacervados, tenemos una solución. Hay ciertas concentraciones del RNA, del ARN y del péptido que pueden formar estos coacervados. Si tú diluyes la solución, ya no se forman porque ya no se encuentran, ¿no? El RNA y el péptido y se pueden disolver fácilmente. Ok, bueno, muchísimas gracias a Juan Manuel por esta excelente presentación y gracias a todos los que se han conectado de inicio a fin. La idea de estas presentaciones no es, sé que hemos estado haciendo ciencia papaya, eso es para otro público, es ciencia papaya de 10 minutos, pero este tipo de charlas nos permite profundizar un poco más para los que quieren obtener más información. Y son las que llamamos charlas extraordinarias, para los que preguntaban las diferencias.
Entonces, muchísimas gracias a Juan Manuel por esta presentación y estén atentos al Facebook, que ahí vamos a publicar el cronograma de esta semana, que tenemos muchas más presentaciones. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Vamos.